Bendiciones, bendiciones, qué alegría el poder estar en esta reunión de varones, en esta reunión virtual, en este culto de varones. Eh, pues he tenido el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes y quisiera que usted me acompañara en una oración para pedir al Señor que nos hable en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia hoy para pedirte que nos hables, que seas tú, Dios mío, el que tome el control para que podamos recibir de tu palabra, para que podamos recibir de la palabra y todas las consecuencias de recibir tu palabra. Señor amado, Señor bendito, tu palabra tiene un poder creativo, un poder regenerativo, el cual necesitamos hoy. Entramos en tu plática, nos sentamos a tu mesa. Yo vengo en el nombre de Jesús haciendo un llamado a las almas, a la obediencia, a la fe. Y nos sentamos a tu mesa a recibir de ese pan delicioso que tú has enviado. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Bueno, vamos a platicar sobre un tema, le puse por título, sé hombre. Sé hombre. Y es algo que esa frase se escucha mucho allá afuera. Sin embargo, en la Biblia también se menciona esta frase. Mire usted dónde la encontramos. El rey David le habla a su hijo Salomón. Este es el último consejo que le va a dar él de un rey que ya está de salida a un rey que viene entrando, a su hijo. Le dice: yo voy por el camino que todos en la tierra, pues sé fuerte y sé hombre. Está pequeña esta letra aquí, yo la estoy viendo, perdona que me estoy acostumbrando al tamañito de la letra. Voy leyendo de nuevo. Yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Y luego le da indicaciones de cómo ser fuerte y ser hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo y lo que hagas y donde quiera que vayas. Okay. Cuando ahí dice sé hombre, no, el opuesto a ser hombre no está hablando de algo de género. Lo que está diciéndole es sé adulto, no seas niño. Entonces esto necesitamos entender que para un reinado, para nosotros ser personas en alguna posición de mandato o en alguna posición de autoridad, necesitamos entender que tenemos que tener estas dos características. Le decía David a su hijo: sé fuerte y sé hombre. Ahora, si una persona está de pie, si yo le digo póngase de pie, no tiene sentido. Yo le digo póngase de pie si no está de pie. Si David le estaba diciendo a su hijo sé fuerte y sé hombre, o sea, sé maduro, era porque eran características que le hacían falta a Salomón. Y para ir viendo más a detalle esto, porque realmente bajándolo al tiempo de nosotros, sí es algo muy importante darse cuenta que la madurez es algo de la que carecemos mucho a la hora de trabajar. Hay cosas de la inmadurez que nos acompañan y eso no nos permite dar buenas cuentas delante del Señor con lo que tenemos. Ahora, mire usted, David no era un hombre débil, no era un hombre apocado. Lo contrario a ser hombre o ser maduro era ser débil. Y David tenía que pasarle a su hijo algo, y su hijo no recibió de su papá, no recibió de su autoridad la madurez o el ser hombre, como lo estamos diciendo acá. Mire usted lo que habla David acerca de su hijo. Dice: porque David se decía, o sea, David decía para sí mismo: mi hijo Salomón es todavía joven y débil. Esa palabra débil es la 3790. Mi hijo Salomón es todavía joven y débil, y la casa que se ha de edificar para Dios debe ser grandiosa sobre toda ponderación, para tener nombre y gloria en todos los países. Así que le haré yo preparativos. Hizo David, en efecto, grandes preparativos antes de su muerte. Note usted la opinión que tenía David de su hijo Salomón.
Decía que su hijo era todavía joven y débil. Esa palabra débil es el contrario de lo cuando él le dice, mira papadito, sé hombre. Tienes que ser de alguna manera lo contrario a esa palabra. Esa palabra es la palabra rak, es la 7390 y tiene varios significados. Claro, varias palabras no diferentes, sino que como que nos ayudan a entender lo que significa esa palabra rak. Dice que es tierno, literal o figurativamente, por implicación débil, blando, delicado, lisonja, pusilánime. Por favor, tome en consideración esa palabra pusilánime. Talo, tierno de edad y tierno. Miren lo que el diccionario Chávez está poniendo sinónimos: tierno, débil, delicado, tierno, de expresa ternura, suave, blando, pusilánime, también lo pone el diccionario Chávez, y luego dice de corazón pusilánime. ¿Qué es ser pusilánime? Pusilánime es una persona, como lo está diciendo acá, un dejado, un débil, una persona que no le interesa avanzar, una persona de un espíritu completamente pasivo, ya sea porque él quiera ser así o porque perdió las esperanzas completamente de ser así. David está diciendo aquí de que su hijo es pusilánime, de que su hijo es un dejado, que no tiene, un pusilánime es una persona que no tiene deseos de superarse, que no quiere aprender, que quiere quedarse como usted. ¿Por qué? ¿Para qué? Esas son cosas que no son cosas de una persona madura, esas son cosas de la inmadurez. Por eso decía, mi hijo, o sea, sé hombre, o sea, crece, deja de ser pusilánime. Mi tema hoy es eso, sé hombre. Hay que dejar, nosotros necesitamos comenzar a avanzar. Ahora quisiera ir viendo estas cosas. Note usted que aquí David quiere que su hijo deje de ser pusilánime, deje de ser de apocado, deje de ser medroso, deje de ser cobarde. Perdón, no estoy insultando a nadie, simplemente que estos son significados o sinónimos de esta misma palabra, rak, cobarde, apocado, de corazón apocado, pusilánime. Ahora mire usted que el hijo de Salomón tenía esta misma situación, o sea que eso es demasiado, eso es bastante contagioso. Dice, se juntaron con él hombres ociosos y perversos y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, la misma palabra, y no se defendió de ellos. Hermano, pusilánime, una persona así, una persona acobardada, una persona de corazón apocado, que no quiere tener conflictos, que otra persona le dice, mira que a veces llega gente abusiva como estas personas, queriendo hacer lo malo o queriendo hacer cosas que la persona sabe que no se deben de hacer, y por no entrar en conflicto, pues que se haga lo que otro. Ese es un pusilánime. No siempre las cosas tienen que estar en armonía o bonitos, no siempre tenemos que estar sonrientes. Hay momentos en que hay que poner orden. No con eso estoy diciendo que hay que ser tirano, pero el hecho de que por llevar la fiesta en paz, que gobierne quien quiera, que gobierne el hijo, que gobierne quien sea que gobierne cualquier persona. A veces gobiernan las vecinas, las amigas de la esposa. ¿Por qué? Porque hay un hombre pusilánime, una persona que sabe que las cosas no están bien, pero que por llevar la fiesta en paz, ok, como dijo aquel dicho, happy wife, happy life, sí, pero a veces es necesario entrar en ciertos desacuerdos para llegar a un punto. El problema es que si el hombre es pusilánime, el hijo lo va a hacer también. En este caso, Roboam heredó eso de Salomón. Ahora, mire lo que dicen aquí los oficiales de Israel. Dice, entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y le dirán, ¿quién es hombre medroso y de corazón apocado? Eso, corazón apocado, es la misma palabra rak. ¿Quién es ese hombre? Eso es antes de ir a la batalla. ¿Quién es hombre medroso y de corazón apocado que salga y regrese a su casa para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo? Aquí lo que está diciendo es que esto es algo altamente contagioso.
y que a la batalla ellos no llevaban a estas personas. Y que ellos no identificaban al pusilánime, al cobarde, no lo identificaban. Ellos dejaban que se identificara solito. Pero sí le decían, no vamos a ir a la batalla con cobardía. En este caso, no estoy diciendo de que si alguien tiene cobardía, que mejor no vaya. No, que vaya, pero sin la cobardía. Es importante ir dejando estas cosas. Es importante avanzar y darte cuenta que si hay un problema en tu casa, con cobardía no lo vas a resolver. Con mejor dejar que las cosas pasen. Si te das cuenta de repente que a tu hijo se le va el avión de repente, que empieza a hablar raro, que lo miras muy dormido de repente y viene un pensamiento, ¿será que este muchacho anda en drogas? Y empiezas a más o menos a hacer preguntas y te das cuenta de que lo que hay es un gran conflicto y que si es posible, pero dices, mejor dejemos, no me quiero dar cuenta. Ojos que no ven, corazón que no siente. Esa es la cobardía con la cual el enemigo puede estar teniendo control de una casa. Entonces, es importante, si te vas a enfrentar a una batalla de esas, si te vas a enfrentar a una situación en donde vas a echar fuera de tu casa un espíritu de adicción, tienes que darte cuenta que no lo vas a lograr con cobardía. Tienes que enfrentar las cosas y la cobardía fuera de la casa de nosotros. Entonces, ahora, note usted la palabra que subrayé aquí, que los oficiales, los principales del ejército, porque en este capítulo, si usted lee anteriormente, se va a dar cuenta que primero el sacerdote les habla al pueblo entero y les dice, hay que ir adelante, Dios estará con ustedes, aunque ustedes crean que son más ellos que nosotros, Dios los entregará en sus manos. O sea que primero tenemos que ser sacerdotes y nosotros darnos cuenta de que Dios está con nosotros y luego hablar estas cosas. Primero les dice el que tenga ciertas situaciones, que se regrese y luego se aseguran de que la cobardía no los acompañe. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que no podemos obviar si hay cobardía. No podemos nada, esto no es un estado mental de decir, no voy a ser cobarde, no voy a ser cobarde. No, no, necesitamos poner cuidado. Si lo que tenemos dentro de nuestro corazón es cobardía, dejadez, deseos de no avanzar, a ver si las cosas se resuelven solas. ¿Para qué te pusieron a ti entonces? Necesitamos resolver las situaciones y a veces necesitamos enfrentar ciertas cosas. No estoy diciendo que tenga que ser conflictivo el asunto, pero no tendríamos que tener miedo a un conflicto para enfrentarlo y resolverlo. Ahora note aquí que dice que los oficiales eran los encargados de encontrar la cobardía. Los oficiales eran los encargados de poder asegurarse de que no hubiera cobardía para enfrentar la batalla, para enfrentar la situación. Sin embargo, aquí en Jeremías vemos otra situación peor. Dice, pero ¿qué veo? Dice Dios. Antesito de este versículo, Dios les está diciendo al pueblo, adelante mis valientes, adelante, vamos a la batalla, Dios. Y de repente dice, pero ¿qué veo? Mire lo que dice el Señor aquí. Pero ¿qué es lo que veo? Están aterrados, retroceden y sus valientes están deshechos. En la huida buscan refugio sin mirar atrás. Hay terror por todas partes, declara el Señor. O sea, Dios va adelante y aquí en este caso los valientes son los primeros que salieron corriendo. El primer caso está serio, en donde hay cobardía y hay que deshacerse de ella, pero es el hombre, es el sacerdote, es la persona, la cabeza, la que tiene que asegurarse que no hay cobardía. Vamos a enfrentar esto. Viene un problema serio, vamos adelante, vamos a ver qué pasa. Pero en este caso son sus valientes los que salieron corriendo primero, los que están destrozados ellos. Entonces yo quisiera que enfrentáramos una situación hoy bajo este tema, sé hombre, y la situación es la cobardía. El problema con la cobardía es que a veces es algo que da tanta vergüenza y pensamos que el cobarde es el que no pelea. Pensamos que ser cobarde es ser callado, que ser cobarde es no enfrentar situaciones. Sin embargo, el cobarde es el peor de los pecadores. Si usted ve aquí en Apocalipsis 21, es el que encabeza la lista de los que van al lago de fuego.
O sea que es lo peor que uno puede hacerle a Dios, es ser cobarde. La, la, eh, la ofensa a Dios que se le puede hacer, los primeros que Él va a enviar al lago de fuego, dice, pero los cobardes, los incrédulos, van antes de los incrédulos, van antes de los abominables, antes de los asesinos, de los inmorales, de los hechiceros, imagínense, de los idólatras, de los mentirosos. O sea, antes de esa lista de gente que ha ofendido a Dios de una manera terrible, están los cobardes. La cobardía es algo que necesitamos identificar. Necesitamos identificar la cobardía, ¿verdad? Y no porque le pegues a tu mujer pienses que no eres cobarde. Al contrario, una persona que golpea a su esposa vendría a ser el centro de la definición de esa situación. Ahora, lo que sí necesito identificar aquí es en qué consiste la cobardía en ciertas personas de la Biblia para ir viendo si este mal nos está molestando a nosotros o no. Porque sí podríamos decir, yo cobarde no soy. ¿En qué te estás basando para definir si eres o no cobarde? O alguien puede decir, yo sí soy un cobarde. Sí, pero ¿en dónde está nuestro parámetro para ir definiendo la cobardía? Y quisiera mostrar, yo sé que hay muchos otros casos, pero quisiera mostrar por lo menos 3 casos de cobardía en la Biblia y ver en qué consistió la cobardía de esta gente para identificar, ¿verdad? Porque ahorita el punto sería lo que hacían los principales de Israel, observar todo el ejército. En este caso, ¿quién es tu ejército? Tu cuerpo, alma y espíritu. Y ir viendo ese ejército que tienes e ir viendo, señores, entre nosotros no puede haber cobardía. La cobardía tiene que irse de aquí, tenemos que identificar a dónde está la cobardía. Entonces quisiera ponerte 3 ejemplos a través de los cuales vamos a ir viendo la cobardía de estos 3 ejemplos para buscar en nosotros, no en otros, sino en nosotros, si existe alguna de estas 3 cosas y si a un caso sí existe, ¿qué vamos a hacer con este problema? Mire usted, en primer lugar quisiera hablar de la cobardía de Abraham. Con todo respeto, quisiera ver lo que la Biblia nos enseña acerca de este caso de Abraham. Dice, y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo, porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer. Y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer, y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Varias cositas podríamos ver, y sí, hemos catalogado este caso como un acto cobarde. Sin embargo, quisiera que enfocásemos bien desde dónde comienza esta situación de cobardía, en varias cosas. Entiendo el hecho de llegar y tener miedo de que lo vayan a matar y poner a la mujer enfrente, ¿verdad? Ve tú qué haces. Ni siquiera menciones que soy tu esposo, di que soy tu hermano y ahí ve tú qué haces. Claro, esa es una de las características de este caso de cobardía, en donde uno deja que los demás vean qué hacen y ni siquiera me metan a mí en el asunto. Es problema de ustedes, siendo uno el que está a cargo, ¿verdad? En donde se ve el problema que hay, dígase en su casa, dígase su área de trabajo en la iglesia, en cualquier área que tú estás a cargo, ves que sucede un clavo serio, dices, te delego y ve qué haces. No. Hay que quitarse esa cobardía y enfrentar las cosas. Sin embargo, antes de ese punto de cobardía de Abraham hay otro. Por ejemplo, en el versículo 10, ahí comienza el problema. Dice, hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar ahí un tiempo. Varios versos atrás le dice Dios a Abraham, sal de la tierra de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré por herencia. Abraham salió de la tierra de su parentela. Recuerde que Abraham era un hombre próspero. Ahí en la tierra con sus papás salió con toda su prosperidad. Y imagínese usted que le diga a Dios, vas a salir de esto y vas a ir a lo que yo te voy a dar. El hombre se imaginó,
voy a ir allá y voy a tener más de lo que tenía en la casa de mi papá. Con mucha fe, él fue, avanzó, buscó y de repente llegó a la tierra que Dios le dio. Muy interesante esto. Al nomás él llega a la tierra que Dios le dio, hubo una gran hambre. Lo primero que pasó fue que Dios probó esa fe, en donde se asegurase a Abraham que él no estaba ahí porque iba a tener más, sino porque Dios lo puso ahí. Y en esto consiste este punto de cobardía, en tenerle miedo a la prueba, en tenerle miedo a la escasez. Y ya que Dios me puso aquí en esta tierra, aunque venga una gran hambre, aquí me tiene Dios. Pero no, Abraham no hizo eso. Abraham, en cuanto llegó a la tierra, vio una gran hambre y se fue para Egipto. Dios no le dijo que se fuera para Egipto. Dios le dijo, Dios lo guió hasta que llegó a esa tierra. Y cuando llegó a esa tierra, el hombre vio hambre y se fue donde Dios no le dijo. Ahí comienza la cobardía de Abraham. Ve, no vaya a ser que nos esté pasando esto. Dios te está guiando a un punto. Dios te puso, este es tu lugar. Y de repente vino un problema, una situación, una prueba, e inmediatamente buscas huir para llegar a un lugar donde no hay pruebas. Ves situaciones difíciles y mejor a Dios. En eso consiste la primera cobardía. La cobardía que estamos viendo hoy, la cobardía de Abraham. Y note usted otra cosa, pero eso ya sería una situación matrimonial, ¿verdad? Que cuando se iba acercando a Egipto, hasta ahí vio que su mujer era bonita. Pero el punto aquí es que el hombre tenía miedo a la prueba, tenía miedo a las situaciones difíciles. Se movió, sí, en fe, porque la Biblia lo dice. En Hebreos 11 dice que Abraham habitó por la fe en la ciudad que Dios le dio, en la tierra que Dios le dio. Sin embargo, aquí vemos que no siempre estuvo ahí, que a veces le faltó la fe y se fue para Egipto. Entonces necesitamos hacer una introspección y empezar a ver si dentro de nosotros no habrá ese pequeño problema de cobardía, en donde estamos moviéndonos ya sea de ciudad en ciudad, de estado en estado, de iglesia en iglesia, de departamento en departamento, de vecindario en vecindario. ¿Por qué no somos estables? Por un problema de cobardía en el que le tenemos miedo a los problemas, miedo a las situaciones, miedo a la escasez. Ya encontraste el lugar que Dios te puso, pero inmediatamente que empiezas a ver que vino una gran hambre, te mueves de ahí. La pregunta era, ¿será que Abraham se iba a morir de hambre en esa gran hambre que vino en el lugar? No, obviamente no. Pero él le tuvo miedo a la gran hambre que vino. E inmediatamente vio para dónde se movía. Dios te puso en un lugar. Y es importante identificar, si no estás haciendo planes de irte, planes de buscar qué hacer, planes de ver qué hacen los demás, y no vaya a ser porque no es Dios el que te está moviendo, sino que existe este problema, que estás viendo que el lugar donde pensaste iba a haber prosperidad, que el lugar donde pensaste iba a ser una situación hermosa, que el área tal vez donde estás trabajando pensaste que desde llegada los planes estaban hermosos, pero a lo más entraste, hubo problemas, me voy para Egipto, voy a buscar dónde hay más y ahí me voy a meter. Ya no mi tierra, tierra de otro, pero ahí estaré pasando el agua. Dios no te guió a pasar el agua. Dios te está guiando a que tomes lo tuyo, a que tomes tu área, a que tomes tu lugar, a que tomes tu casa, tu matrimonio, tu familia, y que enfrentes las situaciones y salgas adelante. Miremos otro caso de cobardía, la cobardía de Israel. Aquí creo que me voy a detener un ratito. Note usted lo que dice Jeremías. Les está anticipando. Esto no es lo que ellos dicen, sino que les está diciendo, el Señor les está diciendo, los voy a prosperar, pero no vayan a hacer esto. Esto es lo que no vayan a hacer, les está diciendo Dios en el versículo 14, diciendo que ustedes no vayan a decir, no, sino que iremos a la tierra de Egipto, donde no veremos guerra, ni oiremos del sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan, y ahí nos quedaremos. Mire usted qué hermoso plan tenían ellos. Bueno, no lo tenían, era lo que Dios les estaba diciendo, cuidadito, vayan a decir esto. Yo los voy a bendecir, yo los voy a prosperar, yo les voy a dar mucho, pero no vayan a salir con esta.
Ahora, después, el mismo profeta en Lamentaciones, mire lo que escribe. Aquí ya había, o sea, aquí ya pasó todo lo que tenía que pasar. Acuérdate, oh Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestra casa a extranjeros. Ojo con lo que está pasando aquí. Hemos quedado huérfanos, sin padre, nuestras madres como viudas. Por el agua que bebemos tenemos que pagar. Nuestra leña nos llega por precio. Sobre nuestros cuellos están nuestros perseguidores. No hay descanso para nosotros, estamos agotados. Y el verso 6, ojo con esto. A Egipto y a Asiria nos hemos sometido para saciarnos de pan. Sí fueron a Egipto para el pan. A Egipto y a Asiria nos hemos sometido para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron, ya no existen, y nosotros cargamos con sus iniquidades. Esclavos dominan sobre nosotros, no hay quien nos libre de su mano. Ojo con el verso 9. Con peligro de nuestras vidas conseguimos nuestro pan. Recuerde que lo conseguían en Egipto. Dice, con peligro de nuestras vidas conseguimos nuestro pan enfrentándonos a la espada del desierto. La espada del desierto. O sea, el Señor todavía les está diciendo, les dijo anteriormente, les dijo, no vayan a salir con que ustedes van a Egipto a buscar pan. No quiero que salgan diciendo que van a ir a Egipto por diversas razones. O sea, quisiera que mirásemos qué es lo que Dios les dijo. Diciendo, no, si no queremos a la tierra de Egipto. Y mire lo que envió, lo que hizo, lo que estaba en sus corazones. Las razones por las cuales ellos iban a Egipto. Número 1, donde no veremos guerras, ni oiremos el sonido de la trompeta. Ellos no se querían sujetar. En Egipto nos van a dar pan y no nos van a andar diciendo qué hacer. No oiremos el sonido de la trompeta, ni tendremos hambre de pan, y ahí nos quedaremos. Ellos tenían un magnífico plan. Sin embargo, cuando llegan a Egipto, la razón, de nuevo, la cobardía de ellos consistía en que no se querían sujetar, en que no querían la guianza, en que querían hacer nada y ser prosperados. La cobardía de Abraham entonces consiste en el miedo a la prueba. La cobardía de Israel en este caso consiste en el miedo a sujetarse, el miedo a las situaciones, a andar haciendo mucho, demasiado plan. ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanta situación? ¿Por qué mejor en Egipto? Mejor nos enfriamos. Y cuando digo Egipto, no me refiero a que te vas a ir al mundo y no vas a estar en la iglesia. Hay gente que está en la iglesia, pero espiritualmente está en Egipto. Y se fueron a Egipto, se enfriaron por una razón cobarde. ¿Y cuál es la razón cobarde? Para que no les anden diciendo qué hacer. Porque mucho trabajo, porque mucha cosa. ¿Para qué tanto? Mejor me enfrío y tranquilos. En primer lugar, en el caso de la cobardía de Abraham, era una persona que se enfría porque le tiene miedo a las pruebas. Si nosotros somos cristianos fervientes, a los cristianos fervientes les viene prueba. Entonces mejor me enfrío. Así el diablo ni me voltea a ver. Alguien tal vez no lo ha dicho con la boca, pero lo siente en su corazón y sabe, y le tienen miedo a consagrarse. Le tienen miedo a consagrarse porque dicen, si me consagro, me caen las pruebas. Y no es del todo falso. Sin embargo, porque las pruebas vienen para todos. Sin embargo, si alguien está creciendo, Dios lo hace crecer más. Entonces le tienen tanto miedo a la prueba que mejor no buscan de Dios, no se consagran, y ese es un acto cobarde, y esa cobardía va a hacer que la persona encabece la lista de los que van al lado de fuego. Y en este caso, en la cobardía de Israel, es que ellos también lo mismo, no se consagran, pero no es por miedo a la prueba, sino que porque qué pereza estarle haciendo caso a fulano. No, mejor ¿para qué? ¿Para qué? Yo sé tocar la alabanza, yo sé tocar el piano, sé tocar la guitarra, sé tocar la batería, pero no entro al grupo de alabanza porque ahí hay que hacerle caso a fulano y no quiero. Y pasas años con esa cobardía que no te hace avanzar. Dios puso en tus manos un talento, Dios puso en tus manos algo que puedes aportar y lo puso para bendición de la iglesia, pero la persona decide
mejor no avanzar. Mejor que me miren cara de carnal. Que cuando me miren, me saluden y me digan, ¿qué hubo, carnal? Que me miren cara de carnal y que me miren tan frío que no me vayan a pedir que venga a servir. Que no me vayan a pedir porque yo no quiero que me anden mandando. Ese es mi problema. Eso se llama cobardía y esa es la cobardía de Israel. Eso es ser pusilánime. Eso es precisamente lo que le dijo a David a su hijo: sé hombre, déjate de cobardías, crece, sé adulto, busca de Dios, ya sea que te manden o ya sea que venga prueba. Hay que avanzar. Ahora, la consecuencia de esto fue la espada del desierto. Posiblemente yo estoy hablando con una persona que ya pasó por ahí y ahorita está enfrentando la espada del desierto. ¿A qué se refiere la Biblia con la espada del desierto? Miren, en el versículo 12 nos habla de lo que pasa. Dice: sobre todas las alturas desoladas del desierto han venido destructores, porque la espada del Señor devora de un extremo de la tierra al otro. No hay paz para nadie. La espada del desierto consiste en que no hay paz para nadie. Verso 13: han sembrado trigo y han segado espinos. Se han esforzado sin provecho alguno. Avergonzaos pues de vuestra cosecha a causa de la ardiente ira de Dios. La espada del desierto, la ardiente ira de Dios. Si algo pone a Dios muy molesto, es la cobardía. Y lo que él hace es que saca la espada del desierto. Saca la espada que te mantiene en un desierto. Aleluya. Siembran trigo y ciegan espinos. Los espinos en la Biblia nos hablan de muchas cosas, ¿verdad? En primer lugar, los espinos en la parábola del sembrador es el engaño de las riquezas y los afanes del mundo. Los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas consiste en los espinos en la parábola del sembrador. El engaño de las riquezas. ¿En qué consiste el engaño de las riquezas? En varias cosas. Número uno, el engaño de las riquezas puede ser el pensar que una persona es bendecido porque tiene y una persona no es bendecido porque no tiene. O al contrario, el pensar que una persona es bendecido porque no tiene y el pensar que otra persona no es bendecido porque tiene. El engaño de las riquezas no es una forma objetiva de verla porque es engañosa. Puede que sí o puede que no. Y esto permite que nosotros vivamos una vida miserable. Por mucho dinero que tengas y vives con esa espada del desierto, estás viviendo una vida miserable, en donde siembras una cosa y cosechas algo horroroso. La espada del desierto es la consecuencia de la cobardía. Es la consecuencia de irse a Egipto con tal de que no me manden, con tal de que no me digan qué hacer. Es la consecuencia de irse a Egipto con tal de no pasar situaciones difíciles y terminas con la espada del desierto. Tercer caso de cobardía, el primero que hablé fue la cobardía de Abraham, que consiste en enfriarse y alejarse de Dios por miedo a las pruebas. En segundo lugar, lo que hablé fue la cobardía de Israel, que consiste en enfriarse o alejarse de Dios por miedo a que me digan qué hacer. Y en tercer lugar, quiero hablar de la cobardía de Jonás. Dice Jonás 1:3: pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Entró en un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Interesante. Me permite un traguito de agua. Me llama mucho la atención que este es un profeta, alguien que sabe de Dios, alguien que conoce a Dios. Pero ¿será que yéndose a Tarsis él se puede alejar de Dios? ¿No sabía él que Dios está en todos lados? ¿Cómo puede, dónde está la lógica de Jonás en donde dice aquí que él se fue para allá para alejarse de la presencia de Dios? ¿Será que Dios estaba en Nínive y no estaba en Tarsis? No. Lo que él estaba haciendo es que estaba entrando en un estado de desobediencia para no estar en un estado óptimo de un profeta, sino que lo tomaran en la lista de los desobedientes. De esa manera Dios no lo volvía a usar. Le tenía miedo al ministerio, le tenía miedo a que Dios lo usara. Y como le tenía miedo a que Dios lo usara, de adrede se enfriaba.
Y decía, si Dios me ve desobediente, va a decir, hombre, está desobediente, mejor busco otro que vaya para Nínive. Posiblemente una persona, le voy a poner un ejemplo, posiblemente una persona aquí ya comenzó a profetizar, ya se le ven lances, ya lo ponen a ministrar las ofrendas y se le echa buena, tira buenos remas. Y de repente están diciendo, ¿será que lo ponemos a predicar? Y le tiene miedo al ministerio. Y dice, no, como yo, ya me están poniendo mucho, mejor me enfrío. Y aparece contando chistes raros, portándose extraño. Lo que está es huyendo de la presencia de Dios. Se está enfriando de adrede para que no lo pongan. Está haciendo mal ciertos trabajos, pero porque le tiene miedo al ministerio. Jonás le tenía miedo al ministerio y se metió en desobediencias para huir de la presencia de Dios. Eso, señores, se llama cobardía. Si Dios te escogió como ministro, si Dios te escogió para levantarte, no te escogió para levantarte porque qué lindo mi muchachito, te escogió para levantarte porque hay gente que va a depender de ti, hay gente que va a depender de la palabra que va a salir de tus labios, pero el otro está de cobarde esperando y dice, no, mejor que pongan a otro, mejor que pongan a otro, y lo que voy a hacer es que les voy a dar razones para que no me pongan, y entonces voy a empezar a enfriarme, voy a dejar de ir. Voy a predicar mal, voy a dirigir feo, voy a que no me importe el culto, así de esa manera otro va a brillar más que yo y a ese van a mandar. Esa es la cobardía de Jonás y no terminó bien. Es importante, mi amado hermano, que busquemos en medio de nuestro corazón y busquemos si en algo hay alguna de estas tres casos, de estos tres casos de cobardía, y Dios te manda a decir hoy, sé hombre, sé hombre. Te toca agarrar esto y decirle a la cobardía, no tienes lugar en mi vida, fuera en el nombre de Jesús. Y enfrenta las situaciones, sigue adelante, no seas pusilánime, echa fuera de tu vida, echa fuera de tu casa la cobardía. Cobardía, de nuevo, tres casos. La cobardía de Abraham, que consiste en enfriarse y alejarse de Dios porque le tengo miedo a las pruebas, porque Dios al que lo mira bien lo prueba, y entonces anda frío porque le tiene miedo a las pruebas. En segundo lugar, la cobardía de Israel, que consistía en enfriarse y no acercarse y alejarse de Dios porque no quería que nadie lo mandara, no quería, le tenía miedo a la autoridad, no quería estar cerca, no quería obedecer, no quería oír el sonido de la trompeta, no quería que lo mandaran a la guerra. Vámonos a Egipto a comer pan de balde. Y se enfrentaron con la espada del desierto. Y en tercer lugar, la cobardía de Jonás, que consiste en enfriarse y alejarse de Dios porque le tengo miedo al ministerio, le tengo miedo a lo que me van a poner a hacer. Esas tres cosas vamos a echarlas fuera de nuestra vida. Ahora, ¿cómo le hacemos? ¿Cuál es el antídoto contra la cobardía? ¿Cuál es el antídoto contra el espíritu apocado, el corazón apocado, el ser pusilánime, ser cobarde? Bueno, aquí en Isaías 35:4 dice, decid a los cobardes de corazón. 6 cosas hay que decirle. Este es el antídoto. El antídoto consiste en 6 cosas. Sed fuertes, no temáis, mirad a vuestro Dios, llega la venganza, la represalia de Dios y Él viene a salvarlos. 6 cosas. Número 1, sed fuertes. Sed fuertes. Esto puede ser una vacuna que tú solito te la pongas, que le estás hablando a tu cuerpo, alma y espíritu, y vas a trabajar en este momento, ya vas a empezar a trabajar la cobardía y vas a decirlo primero, sé fuerte. Hermano, pero eso ya se sabía. Bueno, vamos a ver esa expresión que significa. Mire, esa es la palabra hazak. Y mire lo que tiene esta palabra preciosa. Cuando le dice sé fuerte, dice que es atrapar, agarrar, ser fuerte, causativo, fortalecer, curar, ayudar, reparar, fortificar, obstinar, atar, ligar, conquistar. Ahora miren hay muchos sinónimos que pone el diccionario Strong y le puse algunos de ellos. Dice, el primero es abrazar, afirmar, alentar, animar, confirmar, dedicar, fortalecer, guiar,
Importante, invitar, prevalecer, reanimar, reedificar, reforzar, reparar, resistir, restaurar. Y yo ni la mitad de los que hay ahí, pero más o menos por ese lado van todos los significados de esta palabra Hazak, en donde le dice: sé fuerte. Lo primero que hay que hablarle, ya sea a tu alma, lo primero que hay que hablar, lo primero que hay que decirle, ya sea a tu alma o al alma de alguien que tú te das cuenta que está entrando en esta situación de ser pusilánime, de ser cobarde, lo que hay que hacer es decirle: sé fuerte. Pero el primer sinónimo que estamos poniendo ahí es abrazar, fortificar, reedificar, consolar. Es posible que la persona está desanimada, entró en un estado de cobardía porque algo pasó, algo le hicieron. No es solamente de regañar, sea hombre, sí, a veces necesitamos ese despertar, pero a veces es posible que algo pasó, algo te desanimó. Y hoy vengo diciéndote, como le dijo el Señor al profeta que teníamos que decirle, y hoy te vengo a decir en el nombre del Señor: adelante, hermano, sé fuerte y recibe consuelo de parte del Señor. Lo que sea que pasó, date cuenta que Dios está en la situación. No seas cobarde, avanza, adelante, no abandones tu privilegio, no abandones tu sitio, no abandones lo que Dios te dio, no abandones la tierra que Dios te dio por cobardía, por caso de cobardía de estas tres. No abandones la tierra como Abraham lo hizo por miedo a la escasez. No abandones el acercarte a Dios por miedo a que te manden. No abandones lo que Dios te dio por miedo al ministerio. Sé fuerte, avanza. Pero es que pasaron injusticias. Sé fuerte, avanza. En segundo lugar, lo que hay que decirle a los apocados de corazón es: no tengas miedo. Toma ese temor y échalo fuera de tu vida en el nombre de Jesús. No voy a ahondar en cada una de estas cosas, porque aquí lo que está diciendo es que esto es algo que hay que decírselo constantemente. Ministrale a tu alma y dile a tu alma: echa fuera todo temor. Echamos fuera todo temor en el nombre de Jesús. Número 3, mirad a vuestro Dios. Usualmente este tipo de gente son gente que ya ratos dejaron de ver a Dios. Levanta tu mirada, acércate a Dios. De nuevo, tanto Abraham como el pueblo de Israel, como Jonás, lo que estaban buscando es alejarse de Dios por miedo a esto. Y la cobardía lo que hace es que te hace alejarte, huir de Dios por miedo a algo. Entonces, lo primero que hay que hacer es decirle: sé fuerte. Segundo, echa fuera todo temor. Y 3, tienes que encarar a Dios, tienes que acercarte a Dios. Cuando el apóstol Pedro negó a Jesús, y la última vez que Pedro vio a Jesús fue cuando lo negó, y lo siguiente que supo fue que Jesús murió. La siguiente vez que el apóstol Pedro ve a Jesús es cuando el Señor Jesús ya había resucitado y está a la orilla y les está diciendo a ellos en la barca: echen las redes al otro lado. Y el apóstol Juan le dice a Pedro: yo creo que es el Señor Jesús. Pedro inmediatamente, imagínese usted el corazón de Pedro, cómo habrá hecho al darse cuenta que ese que estaba ahí era el Señor Jesús, y que la última vez que se habían visto fue cuando lo negó. Pero aquí es donde la cobardía no tiene lugar. El apóstol Pedro negó a Jesús, sí, pero en cuanto lo vio, no le huyó, lo encaró. Lo vio, dice que se ciñó sus ropas, se tiró al agua y nadó y los dejó a quedos con los peces, y fue donde él lo encaró. Muy importante, acércate a Dios, encara a Dios. Date cuenta que Dios te quiere bendecir, pero no de lejitos. No le mandes a decir cosas: ore por mí. No le mandes a decir cosas: ayúdeme, hermano, ahí, ora por mí, sí, porque me quiero acercar al Señor. Acércate tú, encara a Dios. Mirad a vuestro Dios. De nuevo, esa es la vacuna en contra de la cobardía. Primero es: toma valor, sé consolado. Segundo, echa fuera el temor. Tercero, tienes que acercarte a Dios, encáralo, acércate directamente. Tú sabes que en el nombre de Jesús tenemos entrada al Padre, así que acércate. Siguiente, llega la venganza. En otras palabras, no creas que Dios no ama la justicia. No creas que todo lo que pasó va a quedarse así nomás.
En otras palabras, no, y tampoco tienes que ser tú testigo de lo que pase. Hay cosas justas e injustas que pasan. Ejemplo, voy a poner un ejemplo de injusticia. Viene Dios y le dice a Moisés que nadie se case con gente de las demás naciones. Viene Moisés y le dice al pueblo que nadie se case con gente de las demás naciones, y él es el primero que se casa con una extranjera. ¿Justo o injusto lo que hizo Moisés? Injusto. Y después viene María y Aarón y empiezan a decir: ¿y este qué se cree? ¿Cómo es posible que este salga diciendo una cosa y haga otra? Es que este se cree la gran cosa porque Dios habla a través de él. Dios también habla a través de nosotros. Y Dios llama, imagínese usted una voz que se escucha en todo el campamento: Moisés, Aarón, María, fuera del campamento. Salieron los tres del campamento y Dios se molestó con María y con Aarón por haber hablado mal de Moisés y les dijo: ¿por qué hablan mal de él? ¿Que no saben que a ustedes yo les hablo por sueños, por sentires, por piedras, y a él yo le hablo cara a cara? Esa palabra cara a cara es la misma palabra boca. Entonces ahí lo que Dios estaba diciendo es: cuando él mueve la boca es porque yo moví mi boca. No estén en contra de sus decisiones porque son mis decisiones. Ahora, ¿bueno o malo lo que había hecho Moisés? Malo. ¿Y por qué entonces Dios se enoja con ellos? Porque aunque Moisés había hecho algo malo, no eran ellos los que tenían que juzgarlo. Era Dios. Siempre hay un alto sobre el más alto, y sobre el más alto está Dios. Uno no tiene que buscar la venganza por su propia mano, sino que darse cuenta de que Dios ama la justicia. Mucho más adelante viene Dios y le dice a Moisés: sube aquí a la montaña, papayito. Mira usted todo esto, esa es la tierra de Israel, pero fíjate que no vas a entrar porque te voy a matar. Pero después de que eso pasa, Dios no va donde María y donde Aarón a decirle: ya, papito, ya hice justicia. Dios se encarga, Dios hace las cosas, Dios es justo. Y si me hicieron una injusticia, Dios es el que se las va a arreglar. Yo tengo que seguir adelante. La venganza llegará. Número 5, la represalia de Dios. Ahí represalia es la palabra retribución o pago. En otras palabras, no pienses que tu trabajo se va a quedar sin pago. Dios te va a dar a ti lo justo. Aunque otro te lo quitó, Dios, si lo hiciste para Dios, es Dios el que te va a pagar. La retribución de Dios va. Y por último, es Dios el que viene a salvarte. Usualmente la persona que entró en cobardía es porque está desanimado por algo. Y quiero usar estos últimos minutitos para decirte de que Dios sí está en el asunto. No es necesario recurrir a la cobardía por cualquiera de las tres causas que mencioné: por miedo a la escasez, por miedo a que te manden, o por miedo al ministerio. Tal vez hubo una injusticia. Sigue adelante. Date cuenta que Dios ama la justicia. Él ama la verdad. Y tarde o temprano las cosas van a pasar, y muy posiblemente ni cuenta nos demos cuando Dios hizo justicia en nuestro nombre. Así que descansemos en Dios y sigamos adelante. Y hoy vamos a ubicar, a buscar dentro de nosotros cualquier situación de cobardía, cualquier área que esté entrando en cobardía, y vamos a echar fuera la cobardía en el nombre de Jesús, y vamos a consolar nuestra alma. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, en una actitud humilde, en una actitud no viniendo a presumir, sino al contrario, Señor, viniendo a reconocer. Si en alguna manera, alguna de estas áreas, te pedimos que haya una revelación, que tu luz alumbre, y que podamos ser hombres, que podamos ser personas maduras, que puedan dar resultado delante tuyo, Señor, como tú lo quieres. Y queremos dar la talla que tú quieres, la estatura que tú quieres para nosotros, y la cobardía no nos lo va a permitir. Sabemos ahora que es una ofensa grande delante de ti, Señor. Sabemos que es una ofensa terrible, por lo cual venimos levantando un clamor y declarando arrepentimiento delante de ti, Señor, y tomando decisiones y hablando a nuestra alma, Señor, y clamando para que venga un consuelo de tu presencia, para poder afirmar de nuevo todas las áreas. Vengo orando y clamando, Señor, y te pido, Señor, que haya una nueva oportunidad para aquella persona que se ha alejado,
por aquella persona que por cobardía te ha buscado alejarse, o echándole la culpa a alguien más ha buscado alejarse. Hoy, Señor, queremos acercarnos a ti. Bendícenos, permítenos dar cuentas buenas, permítenos dar cuentas y poder dar el 100 de lo que tú nos has dado. Bendecimos hoy, Señor, los varones de esta congregación, y queremos dar la talla, tuya, el varón perfecto. Muchas gracias, Señor, te damos. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Que el Señor prospere y bendiga tu camino.